¿Qué pasa, equipo? ¿Cómo estamos? Bien, pues hoy vamos a tratar sobre lenguaje y libertad. Temas importantes que además tienen una repercusión fundamental en tu vida. Y es que la importancia de las palabras es mayúscula en todos nosotros, en nuestras relaciones y en lo que entendemos. Y es que ya nos dijo Ludwig Wittgenstein, un filósofo austriaco: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. A lo que podríamos añadir: los límites de mi pensamiento son los límites de mi lenguaje. Si no lo puedo pensar, no lo voy a poder expresar. Si no tengo el concepto, el significado, ni siquiera lo comprendo. Por lo tanto, no voy a poder transmitir ese concepto por medio del lenguaje. Y es que el lenguaje y su importancia y las palabras se relacionan con nuestra capacidad de pensar y por tanto de decidir. Y por tanto, si no podemos pensar en ese concepto, no podremos decidir coherentemente y nos llevará a acciones que no serán lo mejor en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, llegamos a la definición que nos dice Wittgenstein. Es decir, que los límites de mi lenguaje van a determinar la calidad de mis pensamientos y por ende mis acciones y por tanto los límites de mi mundo. Dirás, muy bien, una introducción sobre el concepto de las palabras y demás, importante, pero bueno, yo ya soy mayor, ya conozco las palabras, esa fase yo ya la pasé, pero podría parecerlo, pero no es así. Y es que nosotros mismos creo que nos damos cuenta de cómo a veces mal usamos las palabras, nos olvidamos de los significados, ni siquiera pensamos en ellos, y es que sería bueno que de vez en cuando revisáramos algunos conceptos con el diccionario de la Real Academia de la Lengua para ver esas palabras que muchas veces las oímos, las repetimos, como puede ser el concepto de libertad, que luego entraremos en él, y, y que no reflexionamos cuál es la acepción, cuál es el significado que le estamos dando a esa palabra. Y es que verdaderamente nos vendría muy bien. Y dirás, ¿por qué me vendría tan bien? Pues porque es interesante e importante revisar el uso que le damos a las palabras y cómo muchas veces no nos paramos a pensar en las acepciones que usamos de las mismas. Además, es curioso ver cómo la misma palabra se usa por la misma persona en entornos diferentes, o cómo se usa esa misma palabra por diferentes personas en el mismo entorno o por diferentes personas en diferentes entornos. Y nos daremos cuenta de que la gente, cada uno tiene una forma de utilizar esa palabra y utiliza ciertas acepciones concretas en ciertos entornos. Y es que muchas veces cogemos o interpretamos la acepción con el significado de una palabra, la cual es la que más nos conviene en ese momento. Y lo hacemos muchas veces de forma automática, sin haberlo decidido conscientemente, sino que automáticamente nuestro subconsciente nos lleva a tomar el concepto que asocia con algo que o nos conviene o que ya tenemos nosotros interiorizado, pero no es algo consciente. Y por ello, para darnos cuenta de la profundidad que muchas veces tienen las palabras, es importante ir a ver esos significados, ir a ver esas acepciones y quizás fijarnos un día u otro cómo usan las personas de nuestro alrededor, en los entornos en los que nos encontremos, esas palabras. Esto nos ocurre en todos los ámbitos y tiene repercusiones en el entendimiento entre personas, con nuestra familia, con nuestros amigos y también, evidentemente, en el diálogo público. Y es que si piensas que es algo del pasado, que ya lo dejaste atrás, que con esta edad ya no me toca revisar estos conceptos, pues es que realmente muchas de las problemáticas de entendimiento, tanto del diálogo público como con nuestro entorno, vienen dadas porque muchas veces le damos más importancia a una palabra que ha dicho la otra persona porque la hemos entendido de una o de otra forma, porque hemos cogido esa acepción desde un punto de vista negativo cuando quizás no es así, etcétera, etcétera, etcétera.
Un ejemplo clásico es el concepto, la palabra de libertad. ¿Cuántas veces escuchamos en la vida pública la libertad por aquí, la libertad por allá, etcétera? Pero si vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, con libertad, y vamos a la Real Academia de la Lengua, vemos que hay diferentes acepciones. Bueno, vamos a leer cuatro. La primera, facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. La segunda, estado o condición de quien no es esclavo. Tercera, condición de las personas no obligadas por su estado al cumplimiento de ciertos deberes. Cuarta, contravención desenfrenada de las leyes y buenas costumbres. Si vemos estas cuatro definiciones, nos daremos cuenta que podemos enfrentarlas dos a dos. Las dos primeras nos hablan de la capacidad de obrar haciéndose responsable de sus actos y por tanto hacerlo en libertad sin ser esclavo. Por otro lado, las dos últimas nos hablan del no cumplimiento de ciertos deberes, así como de actuar en contra de las leyes y buenas costumbres. Es decir, o de una exención de obligaciones por lo que sería la libertad como un privilegio para ciertas personas, o como una indisciplina o libertinaje al expresar la libertad a través de acciones no legales o que no son de costumbre. En la contraposición 2 a 2 de estas definiciones, podemos decidir qué tipo de libertad queremos en nuestra sociedad. ¿Tú qué elegirías? ¿La primera asociada a las dos primeras definiciones o la segunda asociada a las dos últimas? Si eliges la primera, te estás decantando por la capacidad de cada persona de tener libre albedrío y actuar en base a su propia voluntad sin ser esclavizado de cualquiera de las formas que existen, pero siempre siendo responsable de sus propios actos. Si eliges la segunda opción, estarías optando porque existan privilegios para ciertas personas en función de su estado y que por tanto estén exentos de ciertos deberes, así como que se pueda expresar la libertad de cualquier forma, es decir, obrando incluso de forma contraria a leyes, usos, costumbres, etc. Por lo tanto, ¿cuál de las dos alternativas eliges? ¿La de la primera asociada a las dos primeras acepciones o la segunda asociada a las dos últimas? Es tu decisión, pero ahora plantéate cada vez que alguien te hable de libertad, si te está hablando de la libertad de esas dos primeras acepciones, de obrar con libre albedrío, pero siendo responsable de sus actos, o si te está hablando de la segunda opción, de personas con exención de ciertos deberes por su condición o estado, o que puedan obrar con libertinaje yendo incluso en contra de leyes, usos, costumbres, etc. ¿De qué libertad, cuando te hablan de libertad, por ejemplo, los políticos, de qué libertad te están hablando? ¿De una o de la otra? Así que, aunque parece obvio, pero no lo es, hemos visto la profundidad que tiene desde el punto de vista lo que es el lenguaje, lo que influye en el mundo de cada uno, en nuestros pensamientos, y nos hemos dado cuenta, en un ejemplo como libertad, que hay diferentes acepciones dentro de la misma palabra, diferentes significados que los formamos y los entendemos cada uno de una forma propia, y que esos significados son diferentes los unos de los otros. Entonces, hemos dado un ejemplo con libertad, contraponiendo 2 a 2 las diferentes acepciones que existen y dándonos cuenta de que la misma palabra puede tener unas connotaciones u otras y de la importancia que tiene si cuando dicen libertad entendemos unas cosas o las otras. Hay veces que quizás necesitamos preguntar ¿a qué acepción te refieres? Porque igual no queda claro en el contexto. Y hay veces que queda claro, pero nosotros queremos interpretar de la otra forma. Por lo tanto, hay que estar atento a que las palabras tienen diferentes significados. Hay que analizar cuáles de esos significados es el que se le está dando uso. Y si existen dudas, hay que preguntar, no hay que tener miedo. Porque
aunque parece algo que ya damos por dado, no es así. Y es que es mejor aclarar que quedarse con la duda. Por lo tanto, animo a que reviséis las palabras, sus definiciones, sus conceptos, qué acepción estoy cogiendo yo, qué significado le estoy dando, qué significado le pueden estar dando las otras personas con las que estoy interaccionando. Porque no olvidemos que lo que oímos, lo que leemos, lo que vemos, etcétera, es una cosa, pero el significado se lo damos cada uno en nuestra cabeza. Así que ánimo con todo equipo y siempre adelante.